todas, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes hoy. En realidad estoy muy emocionada. Ha sido un día de locos, no he tenido mucho tiempo para pensar en lo linda que va a ser esta tarde, pero ya ahorita que estoy aquí sentada, en realidad estoy muy emocionada. Quiero contarles un poquito sobre mí y lo que me dedico a hacer. Trabajo haciendo que la opinión pública tenga algunos mensajes y pues, se alcancen algunos mensajes y hablen de los temas que particularmente a las personas con las que trabajo les interesa. Eso es a lo que me dedico y esta tarde voy a hablarles un poquito sobre las redes sociales que están tan de moda y más aún en pandemia. Entonces me gustaría que conversemos, que durante el módulo que vamos a ver hoy, ustedes puedan hacer preguntas, siéntense libres de interrumpirme en el momento en el que estoy hablando y de decirme sus preguntas para poder ir contándoles y conversando sobre ellas. Sin más, me gustaría compartir la pantalla y empezar. En este momento le di ya acceso a que pueda compartir la pantalla, así que está lista. Gracias. Perfecto. ¿Me avisan si ya la pueden ver, por favor? ¿Pueden ver ya la presentación? Sí, en este momento ya la podemos visualizar. Perfecto. Mi nombre en redes sociales es La Chica Velcro. Pueden seguirme así en Facebook, Twitter e Instagram, que son las 3 redes sociales con las que yo trabajo y manejo. Estoy a las órdenes para cualquier cosa ahí. No sé por qué, no sé. A ver, las redes sociales en el Ecuador tienen alrededor de 14 millones y un poquito más de usuarios, que son los que tienen internet. Pero yo me he querido enfocar hoy en el 80.1% de usuarios que tienen internet en sus celulares. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque son estas personas las que están todo el día revisando 2 o 3 veces, inclusive muchísimas más, las redes sociales en su celular. Entonces, son estas personas con quienes vamos a tener mayor interacción en el día. Las redes más usadas en el país son Facebook. Tenemos 13 millones de usuarios, más de 13 millones de usuarios, y 2.5 millones de administradores de páginas. Instagram, 5 millones de usuarios y 3.8 historias que se suben diariamente. LinkedIn tiene 2.9 millones de usuarios, TikTok 2.3, Twitter 1 millón de usuarios y Pinterest 1.2 millones de usuarios. Las otras 2 redes sociales son Spotify y Snapchat, que tienen un número menor de usuarios. Sin embargo, sirven para apalancar todavía nuestras campañas, cualquier tipo de campañas. Entonces, el 98% de nuestros usuarios de Internet tienen una red social al menos por donde podamos contactarlos. Vamos a revisar un poquito cada una de estas redes sociales. Al final me gustaría que respondamos si debemos estar en todas las redes sociales. Esa es la pregunta que nos vamos a plantear en un inicio. Facebook es la plataforma de mayor alcance. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de usuarios. Tenemos usuarios entre los 18 y más de 65 años. Entonces, hay de todo. ¿Qué es lo que pasa con Facebook? Que cuando yo posteo algo ahí, estoy compitiendo desde la foto, o sea, yo puedo compartir, vamos a decir que mi plan de trabajo como alcaldía de Quito, pero estoy compitiendo con las fotos de los gatitos
y la foto de los abuelitos. En ese rango estoy compitiendo con toda la información que está en el medio. Esa es la desventaja que tiene Facebook. Tiene un mayor alcance, sí, están todas las personas ahí. Sin embargo, estoy compitiendo yo con esa cantidad de información. La red me permite, en cuanto yo tenga una capacidad de pautar, es decir, pagar por publicidad, una mayor segmentación. Entonces yo puedo decirle a Facebook, quiero que este post lo vean las personas de entre 18 y 25 años que vivan en tal localidad, que lo vean en esta hora, que hagan este deporte, que les guste tal color. A ese nivel de detalle llega Facebook. Entonces es una red social que tiene un montón de información, un montón, y nos permite segmentar muy bien a nuestras audiencias. También nos permite usar un sinnúmero de formatos, videos, fotos, y los textos son realmente largos. Uno puede escribir un sinnúmero de caracteres en cada post y hacer la diferenciación entre un perfil y un fanpage, en la que uno puede decir sí, somos amigos, y se maneja de manera recíproca. Si yo soy amiga de una persona, eso quiere decir que esa persona ve mi información y yo veo la información de esa persona. Cuando es un fanpage, la persona que le da me gusta a esa página verá esa información, pero el dueño de esa página no va a ver la información de la otra persona, entonces no es recíproca, no es de doble vía la comunicación. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a la gente le gusta sentirse también vista. Cuando yo hago un perfil de como político, por ejemplo, eso implica admiración, o que le está siguiendo a esta persona porque es importante y es público y es reconocido. En cambio, en el perfil es una cuestión de amistad y de reciprocidad en esta relación, y vamos a estar interactuando y vamos a ponernos me gusta y ese tipo de cosas. Entonces hay que diferenciar la fanpage del perfil y cómo vamos a gestionar estas dos formas en la red social y cómo vamos a ir creciendo también. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna inquietud? Ok, seguimos entonces. La siguiente red social que vamos a revisar es Instagram, que también pertenece a Facebook. Es una red social cuyo formato es de fotografías y videos. No tiene muchísimo alcance lo que es el texto, sino que vamos a enfocarnos en la imagen. El alcance nos da una audiencia mucho más joven. No es como Facebook, si bien le pertenece a Facebook, la audiencia no es tan amplia. Estamos hablando de un rango de edad de entre 15, 16 años hasta los 40. Eso no quiere decir que no haya personas de más edad, pero en su mayor cantidad está conformado por este público. ¿Qué hay aquí? Que vamos a encontrar gran cantidad de marcas. Son las marcas las que están aquí, pero también hay personajes públicos que disfrutan de mostrar su vida. Dicen que esta es la red social más feliz porque están las personas felices y lindas en Instagram. Es mucho de imagen y de cómo nos vemos y cómo nos sentimos. La audiencia, les decía, es joven, y se trata de mostrar una cosa de originalidad en lo que estamos haciendo. En nuestras publicaciones tienen que ser muy originales para que se viralicen y empiecen a correr. Eso con respecto a Instagram.
La siguiente red es LinkedIn y es una red profesional. Eso quiere decir que los perfiles, en cuanto a cómo luce LinkedIn, es muy parecida a Facebook. Tiene uno un perfil, se relaciona con gente a la que conoce o que quiere conocer, una fotografía y se puede hacer publicaciones diarias o más de 2 al día, como guste uno, pero la particularidad es que las personas dentro de LinkedIn están hablando de su perfil profesional. En cuanto a logros académicos, hace cuánto tiempo estoy trabajando yo en este sitio, si me cambié de trabajo, si he hecho algún curso y a los logros en cuanto a lo profesional. Los contenidos van en el mismo tema y la gente va a encontrar aquí trabajos o a reclutar personas. La actualización aquí es importantísima. Siempre están las personas posteando sobre cómo va cambiando su vida y su currículo y ese tipo de cosas. Y más que una cuestión de fotos o de cómo nos vemos o cómo nos sentimos, es una demostración de habilidades. Entonces, en esta red vamos a encontrar perfiles profesionales, gente que se une por intereses que puedan encontrar o perfiles que están requiriendo las empresas. Los cazatalentos están aquí, están buscando a los profesionales y de igual manera las personas que están buscando un trabajo. Más o menos así es como funciona LinkedIn. Y les decía, funciona más o menos como un Facebook, pero en la parte profesional. Y finalmente tenemos a Twitter. Si bien Twitter no tiene una gran cantidad de usuarios, es la red social con mayor influencia. Déjenme contarles por qué. No se trata de cuántos estén, sino de quiénes están. Los medios de comunicación están en Twitter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las noticias suceden en Twitter. Vamos a poner de ejemplo que el día de hoy ha ocurrido un choque en la Panamericana, un choque múltiple de 5 vehículos y ha habido muchos heridos. Entonces, la persona que está ahí toma una foto y la sube a Twitter. Lo ven los medios de comunicación y lo amplifican. Y llega a los medios escritos, a la televisión y a la radio. Así es como funciona. Porque entonces es realmente importante estar en Twitter. Así no tenga la audiencia que tiene Facebook, el mensaje se amplifica de esta forma por quienes están dentro de la red social. Permite una menor segmentación del mensaje porque no tiene tanta información como tiene Facebook. Cuando uno crea un perfil en Twitter no le preguntan ni la edad, ni los gustos, ni los intereses. Básicamente tienen la menor cantidad de información posible. Entonces no se puede realizar una campaña de segmentación tan importante como en Facebook, pero brinda otras cualidades como la inmediatez en la información. Y esta que les decía yo, que me parece que es la más relevante, que permite amplificar el mensaje en otras plataformas, debido a que los medios de comunicación es de donde toman la información. Entonces, los medios y los periodistas se informan a través de Twitter y utilizan esta plataforma para obtener de ahí sus titulares y poder sacar de ahí las noticias. Es unidireccional, es decir, que no requiere que la relación sea recíproca. Cuando uno sigue a otra persona, no implica que la otra persona vaya a leerle. Por eso es que, por ejemplo, los famosos o los políticos solo incrementan su cantidad de seguidores y no es que siguen a la misma cantidad de personas. Y últimamente han creado una plataforma que se llama Spaces,
en la que funciona como salas de auditorios privados de radio, donde se pueden tener conversaciones hasta con 10 personas al tiempo y se van turnando. Todavía está en una fase preliminar, todavía tiene fallas, sin embargo ha tenido una gran acogida y las personas la están usando. Yo creo que, perdón, es importantísimo que sepamos que en pandemia las redes sociales han tenido un crecimiento importante debido al hacinamiento, a que todo ha cambiado y lo digital ha tomado fuerza. Entonces, hay un potencial importante que hemos visto en las redes sociales y cómo la comunicación a través de ellas ha tomado una gran ventaja en este tiempo. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Vamos a seguir. Bueno, la pregunta que nos habíamos planteado era en qué redes sociales debemos estar. Y es fundamental tener en mente que las redes sociales son una parte de mi estrategia de comunicación, no son la estrategia. Las redes sociales son un canal de comunicación. Entonces yo, antes de todo esto, tengo que tener una estrategia de comunicación general. Y eso implica saber a dónde quiero llegar. Yo como política, como mujer en un cargo de toma de decisión, a dónde estoy yendo. Cuando ya me trazo ese camino y digo, mi siguiente paso es ese, allá es a donde estoy yendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo les voy a pedir, por favor, que se tomen muy en serio esto de los públicos estratégicos y es un análisis de con quiénes cuento, con quiénes tengo que negociar, con quiénes debo enfrentarme, o sea, quiénes son no son enemigos, sino mis adversarios naturales, a quienes debo convencer. Y cuando tenga esta lista, limitados claramente, ¿qué conozco de cada uno de ellos? Sus fortalezas, sus debilidades, mis oportunidades, todo lo que sepa de ellos y lo que sé de mí y cómo puedo llegar a ellos y cómo puedo sacar ventaja de lo que conozco. Eso es importantísimo en una estrategia de comunicación. Y una vez que tenga todo este análisis, voy a saber qué puedo hacer con cada uno de ellos y cómo voy a llegar a cada público estratégico y a través de qué. Y esos son mis canales. Entonces, habrá algunos a los que yo vaya a llegar a través de las redes sociales. Cuando ya tenga este plan, es importante que yo les hable de esto porque no es solamente crear redes sociales a lo loco y sí, es lo que está de moda y es lo que tengo que hacer. No funciona así la comunicación, no hagan las cosas solo porque les parece que es lo que hay que hacer. Si no tienen un plan, todo lo que está en las redes sociales puede jugarles en contra. Entonces, cuando ya tengan el plan, empiecen con las redes sociales. Si ya tenían redes sociales, este paso es importantísimo. Revisen su historial. Por ejemplo, yo tengo mis redes sociales, como les comentaba, todas son La Chica Baker. Y he escrito ahí por casi 10 años, de hecho. Exactamente 10 años. Claro, hace 10 años yo tenía 23 años y no soy la misma persona y yo pensaba antes distinto y he cambiado y he crecido y he madurado, si quieren. Y ahora estoy en un cargo que implica una responsabilidad importante. Tengo yo que revisar todo lo que dije y cómo me comporté, porque
en una sola búsqueda, mi reputación digital está ahí. Entonces revisen qué fue lo que postearon por palabras clave, qué fue lo que hicieron. Hagan este trabajo antes de lanzar sus campañas, antes de salir a los medios, porque les van a buscar y van a encontrar todo esto y puede ser muy delicado. Entonces, una vez que hayan hecho esta depuración, ahí salgan. Si no tienen redes sociales, es importante abrir cuentas en todas las redes sociales, en todas. Que tener una en LinkedIn, una en Spotify, una en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. ¿Vamos a usarlas todas? No. ¿Voy a tener yo una campaña activa en LinkedIn? No. Ahora que está de moda TikTok, ¿voy a hacer yo TikToks? No. A ver, les voy a contar una infidencia. Yo actualmente trabajo con la fiscal general. Yo soy asesora de comunicación de la doctora Diana Salazar. ¿La doctora Diana Salazar necesita una cuenta en TikTok? No. ¿Debe tener una cuenta en TikTok? Sí, tenemos separada su nombre en TikTok para que ninguna persona inescrupulosa use @Diana Salazar en TikTok para tener su nombre y subir cualquier cosa. Entonces tenemos los nombres de la doctora en todas las redes, pero eso no quiere decir que usemos todas las redes sociales. No sé si me explico. Tenemos que guardar el nombre de la doctora en todas las redes sociales. Eso no significa que debemos usar todas las redes sociales. Cada red social tiene su nicho de mercado, tiene su audiencia, tiene su formato, tiene su razón de ser, pero no debemos usar todas todo el tiempo. Sí, el presidente usa TikTok, todos deberíamos usar TikTok. No es así. TikTok es una red social en la cual uno puede mandar mensajes cortos. Tenemos una campaña en la que estamos hablándole sobre transporte seguro a los chicos del colegio, a los jóvenes de colegio. Sí, ellos están en TikTok. Sí, tenemos que usar TikTok y tenemos que hablarles en mensajes cortos sobre la campaña. Estoy de acuerdo. Tengo que hacer una campaña para, no sé, en Quito hay un grupo para las personas de la tercera edad que se llama 60 y piquito. Voy a hacer una campaña con el alcalde para 60 y piquito en TikTok porque tengo esa red. No, porque no está ahí mi público estratégico. Entonces, depende de qué mensaje es el que quiero dar. Estamos en una pandemia, es realmente fuerte, es un tema muy serio. ¿Puedo dar yo mensajes sobre la vacunación en TikTok? No me parece que es el canal. No es la audiencia, no es del canal, no uso TikTok. Entonces, por favor, piensen bien qué canal van a usar de acuerdo con la audiencia a la que quieren llegar. Una vez que han hecho estos dos pasos, que es revisar su historial, abrir las cuentas en todas las redes, que no quiere decir que vamos a usarlas todas, elaborar un calendario de contenidos en formatos y mensajes. Esto les había dejado también en el video que les mandé antes. Para los contenidos es importantísimo tener en cuenta no solo lo que yo quiero decir, no lo que yo quiero decir, no lo que yo quiero hacer y lo que a mí me parece más bonito. A mí me parece que esta hora, por ejemplo, es a la que yo debería hacer los eventos porque el atardecer es mi momento favorito del día. Sí, pero a esta hora es a la que más tráfico hay. No va a llegar nadie al evento o a la rueda de prensa. Tengamos en cuenta para nuestros eventos, para nuestros contenidos, no solo en las redes, sino también en comunicación, qué es lo que pasa alrededor. Les decía, no, fíjense que no haya un partido de fútbol, fíjense que a esa hora, por ejemplo, los domingos
de 6 de la tarde a 8 de la noche, las redes sociales están a reventar porque la gente está ahí pegada viendo qué pasa. Entonces ese es un gran momento para postear lo que sea. Hay herramientas gratuitas en Google que nos pueden decir cuáles son los horarios de nuestras audiencias en específico y nos pueden ayudar con eso. Después, cuando abrimos las redes sociales, es como abrir la puerta de nuestra casa. Uno abre la puerta, invita a alguien, la gente pasa y no es que nos vamos a nuestro cuarto a dormir. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno abre una red social y le empiezan a escribir y a preguntar y, digamos, no sé, yo tengo mi red social en Facebook donde me escriben, yo tengo esclerosis múltiple y me escriben pacientes de esclerosis múltiple a preguntar sobre tratamientos y sobre médicos y consejos. Yo tengo que responderles, para eso abrí esa red social. Entonces, implica una responsabilidad gestionar eso. Y los comentarios y todo ese tipo de cosas, debe haber una persona que esté respondiendo los mensajes y las inquietudes que tengan nuestros públicos. Si abrimos una cuenta y vamos a tener una actividad ahí, tenemos que ser responsables y gestionarla. Antes de publicar, recuerden que todo queda registrado, no importa si borramos. En internet nada, o sea, no se borra nada. Una captura de lo que hayamos publicado y está ahí para siempre. Entonces, seamos muy prudentes antes de publicar, pensémoslo bien. Las tendencias nos dan alcance, no credibilidad. Sí, hay un montón de tendencias que se hacen, vamos a hablar de los bailes, por ejemplo. Si todos podemos salir bailando, eso aporta en algo al mensaje que yo quiero dar. Eso me da a mí como mujer en un cargo de decisión credibilidad. Si eso aporta a mi estrategia de comunicación, lo hago. Si no, no tiene ningún sentido que yo me sume a una tendencia que lo que me va a hacer es viral, pero no me va a dar un beneficio y credibilidad. Y finalmente, no todo merece una respuesta. Yo les decía, gestionen sí sus redes sociales en cuanto a opiniones y decir, señora asambleísta, señora prefecta, señora concejala, ¿dónde puede ser este trámite? ¿Qué pasa con esto que le pedimos? Ni sé qué. Pero, ¿perdón? Bueno, pero hay insultos y ese tipo de cosas que no merecen una respuesta. Definitivamente no, los insultos y todos los epítetos negativos no merecen una respuesta de nuestra parte. Eso es lo que quería compartirles en esta parte de las redes sociales y en qué redes deberíamos estar. ¿Cómo apalancar mi estrategia de comunicación en redes sociales? Quería comentarles que la única estrategia de comunicación que a mí en estos 13 años me ha dado frutos es decir la verdad. La única estrategia de comunicación que en realidad funciona es decir la verdad. Se trata, uno lo que hace en redes es contar una historia. Recuerden siempre que estamos contando una historia. No sé si alguien de aquí se anima a decirme un proyecto en el que esté trabajando para tratar de hacer un ejercicio. Ayúdenme, por favor, ya llevo hablando 40 minutos. Me duele la garganta. Sí, buenas noches, un saludo cordial. La verdad es que sí estamos trabajando en un proyecto para crear la unión entre mujeres, un proyecto encaminado al apoyo a las mujeres, porque luego de la pandemia muchas de ellas han quedado sin trabajo.
Perfecto. Me parece lindísimo el proyecto. Entonces, ustedes van a contar esto en redes, ¿no es cierto? Cuando vayan a lanzar este proyecto, cuéntenle a la gente cómo nació. Entonces, probablemente se reunieron dos mujeres y dijeron, mira, mi amiga de acá está haciendo esto, mi otra amiga está haciendo esto otro, y mi otra amiga está haciendo esto otro, este otro emprendimiento, y si unimos los tres, vamos a tener este nuevo producto que se puede vender mejor. Se me ocurre. Y eso en un video, si uno le cuenta a la gente y le dice, miren, este emprendimiento nació así porque Juanita tenía estos dulces y Anita vendía estas canastas y Pepita hacía estos lazos. Y cada uno vendía esto por separado, pero cuando nos dimos cuenta que si las tres nos uníamos, hacíamos un producto con un valor agregado más importante que se podía vender a un mejor precio, esto cambió y empezamos a dinamizar la economía. Y así tenemos nuestra empresa más grande. Esa historia es la que hay que compartir. Empieza uno a compartir esta historia desde el inicio para que la gente en redes se vaya uniendo. Hay una nueva teoría en la comunicación y es que la gente ya no compra productos, sino que se va uniendo a causas. La causa de las mujeres es una causa que a la sociedad le interesa muchísimo. Y esta de mujeres trabajando para mujeres puede funcionar un montón en redes. Solo hay que saber cómo contar la historia y usar el formato correcto. El siguiente paso es usar, cuando ya sabemos cómo vamos a contar esta historia del proyecto y tenemos nuestras redes sociales, vamos a decir que hay un grupo de concejales en el municipio que está en contra de los emprendimientos de las mujeres. Me estoy inventando. Y entonces a este grupo de mujeres emprendedoras les va a tocar migrar de estas mujeres emprendedoras a ser unas mujeres activistas por los derechos de las mujeres emprendedoras. Porque es lo que naturalmente va a pasar. A las mujeres nos toca migrar de donde estamos para seguir defendiéndonos entre nosotras. Pero una vez que estamos en ese momento, no podemos también ser defensoras del ambiente y defensoras de, no sé, de los mercados y de defensoras de todo. Porque los opinólogos también se vuelven canzones en redes. Entonces, especialicémonos en una cosa. Ese es un consejo importante en redes sociales. Seamos expertas en algo para que podamos tener un mayor alcance dentro de las redes sociales. Y finalmente, nunca olvidemos que las redes son solo el canal. Lo importante es lo que estamos haciendo afuera y lo que puede ser tangible. Entonces, el proyecto real es este proyecto entre mujeres que tenemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Cuántas mujeres estamos ganando en esto? Y el canal por el que lo contamos son las redes sociales. No es al revés. No, el objetivo no son las redes sociales. El objetivo es el proyecto y lo contamos por medio de las redes sociales. ¿Alguien tenía algo que decir? Sí, Gabriela, buenas noches. Maritza le saluda. Yo tengo ahí unas dudas. Sabemos perfectamente que lo que subimos a redes sociales, cuando somos mujeres, autoridades, no lo podemos hacer desde el perfil personal, sino tenemos todas que crearnos un perfil político. Cuando se termine nuestra labor como concejal, como vocales de la Junta Parroquial,
Si queremos, seguimos activados, si no, lo eliminamos. Pero no podemos manejarlo desde nuestro perfil personal, los comentarios como política, porque ahí vamos, tenemos dos miradas, la personal y la política. La segunda, usted decía que tenemos que estar en todas las redes sociales. Yo creo que no, porque hay mujeres que recién estamos ingresando en el tema de redes, en el tema del mundo informático. Y muchas de las compañeras todavía no avanzamos a manejar el tema de cómo subir un arte o cómo hacer un arte para redes sociales. Si lanzamos una campaña de ley, necesitamos una persona que nos ayude en el tema de marketing, el tema de los colores, en el tema de los dibujos, que tienen que ser ya más estilizados. Entonces ahí también creo que tenemos nosotros como mujeres una falencia, porque todo es un tema económico. Porque si nosotros supiéramos manejar el Adobe Illustrator y no solo el PowerPoint o solo el Excel, podríamos mejorar. Ahí también el tema de cómo o qué debemos subir, qué imágenes debemos subir, cómo subimos la información, solo en letras, solo en dibujos. Esa es mi pregunta. A ver, primero yo tengo una recomendación. No son 2 o 3 o 4 o 5 perfiles, porque nosotras somos una sola persona. Entonces, si vamos a hacer Facebook, por ejemplo, sí, un perfil, el personal y un fanpage que es el político. Ahí podemos hacer la diferencia. Sin embargo, si tenemos una cuenta en Twitter, es un solo perfil en el que somos quien somos, ya está. Que es un perfil en el que estamos como mujeres políticas. Tal vez me expresé mal, pero vamos a regresar a lo de las redes sociales. Tenemos que abrir una cuenta en todas las redes para que después no haya alguien que abra las cuentas por nosotros. Vamos a ver, yo soy la chica velcro en todas las redes. Yo no tengo una cuenta, a ver, yo tengo abierta una cuenta en TikTok. No he subido contenido, no hago nada en esa cuenta, pero tengo el nombre tomado. Lo que hago es tomar el nombre para que no haya un día alguien que suba la cuenta como la chica velcro, ponga mi foto y suba cosas en mi nombre. A eso me refería como abrir una cuenta con mi nombre para tener yo el nombre ganado. No sé si ahí me expliqué. No quiere decir que vayamos a subir ahí todo el tiempo a gestionar esas redes. Lo que quiero es que nadie más abra una cuenta a mi nombre y siga y suba las cosas en mi nombre cuando no son yo. Eso es lo que quería decir con abrir una cuenta. No significa que tengamos que gestionarlas todas y estar en todas las redes sociales. Eso uno. 2, es importantísimo tener a alguien de comunicación cerca de nosotros, alguien que nos ayude, porque sí hace la diferencia tener una buena foto o no en nuestras redes, o tener un buen tweet o al menos un post bien redactado, que se entienda. No sé si me quieren contar más o menos cómo está estructurado, si ustedes tienen un equipo, si trabajan con alguien de comunicación o nadie tiene un equipo de comunicación aquí. Yo creo que, Gabriela, ninguna de las compañeras, incluidas nosotros que pertenecemos al colectivo Ana de Peralta, tenemos un equipo de comunicación. Por eso es que da mi duda, porque usted sabe que hay que pagarles a las compañeras o los compañeros de los medios de comunicación, inclusive para poder redactar un boletín de prensa que sea, como usted decía, ¿no? De una sola hoja donde esté el contenido exacto para que ellos nos puedan sacar. Entonces esa era mi duda, ¿no? O sea, cómo nosotros con nuestros propios recursos, con nuestras capacidades limitadas en el tema informático, en el tema de poder manejar el Adobe Illustrator, hacemos eso de subir a las redes sociales. ¿Y qué deberíamos subir, como usted dice, ¿no? ¿Qué contenido que llame la atención para que se pongan a leer las personas y diga, qué bien estas señoras, cómo trabajan aquí en Tungurahua?
Mm, A ver, en cuanto al contenido, yo les diría que tienen que hacer al menos un posteo diario. No se compliquen mucho en un programa de edición porque ustedes no son diseñadoras, no tienen por qué saber de eso, pero traten de siempre acompañarlo con una fotografía. Ahora, por suerte, todos tenemos un celular que hacen fotos. No se necesita ser un fotógrafo profesional para hacer una buena foto. Y entonces, a partir de ahí, ya va a generar un mayor alcance en Facebook, por ejemplo. Y acompañar estos de nuestras actividades diarias. Esto que están viendo, esta lámina que están viendo aquí, les va a ayudar un montón para esto que les digo. ¿Cómo vamos a contar la historia? Yo estoy trabajando ahorita en un proyecto y voy a contar la historia. Esta semana vamos a decir que el proyecto se trata de mujeres de huertos urbanos, ¿ya? De mujeres que tienen un huerto en su casa. Yo una vez conocí un proyecto lindísimo aquí en Quito de mujeres que tenían huertos en cada una de sus casas. Y al final hacían trueque de los productos. Y así es como vivían, y de eso vivían. Y entonces, hoy voy y le entrevisto a mi vecina y veo qué es lo que tiene ella. Y entonces ella tiene mora y tomates. Y le entrevisto y le digo, vecina, ¿y usted qué tiene? Y ella me cuenta la historia y de por qué tiene moras y tomates. Y ya no tengo que hacer un arte sobre, quién es, y solo le tengo que tomar una bonita foto a ella sentada al lado de sus moras y sus tomates. Al día siguiente voy donde la otra vecina y ya no le pregunto lo mismo, sino que veo que ha cocinado con las papas que tenía ella y ha hecho un rico locro, entonces le tomo la foto a ese locro y voy contando esa historia. Y el tercer día ya no sigo con los huertos, sino que opino sobre la importancia de la solidaridad. ¿Me explico? ¿Cómo voy armando yo un relato en las redes sociales para que a la gente le interese? No hace falta hacer un arte lindísimo. Hace falta ponerle un poquito más de cariño a lo que estoy haciendo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, no se estresen por el diseñador, no se estresen por el arte, por hacer en PowerPoint o lo que sea, algo que no es nuestra habilidad. El cuarto día hago un video, que no tiene que ser un video profesional, que no tengo que aprender a editar, porque además las cosas que se hacen así de improviso salen muchísimo más bonitas, les digo yo. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes. ¿Cómo está mi Gaby? Bueno, yo he pasado por dos etapas de las que usted nos señala ahora. Y una era cuando nosotros estábamos para candidatas a una concejalía. Nosotros invertimos una cierta cantidad de dinero en lo que es redes. Y el chico que nos manejaba la página, él hacía... depositaba incluso para que, por ejemplo, más personas puedan ver la propaganda y publicidad que nosotros hacíamos, para que se conozcan nuestras propuestas, para que grupos más allegados a nosotros puedan ver de qué se trata o qué es lo que proponemos. Y también he hecho una individualmente con productos, por ejemplo, nos pusimos un restaurante. Entonces, nosotros creamos una página donde que justamente nos da el ejemplo que usted nos decía, mi vecina al siguiente día publicaba cierta clase de comida, al siguiente día otra,
pero también se necesita el rédito económico para poder que esa publicidad llegue a más personas y sea de interés más colectivo. Entonces, esas dos opciones manejábamos. Y lo que el joven nos hacía, nos daba inclusive fotos para que se puedan poner tanto en estados como en historias, como contar la historia que usted nos indicaba. Y teníamos también que depositar para que sea el alcance a más vistas o que llegue a más personas. Claro, lo óptimo, a ver, Facebook es un negocio, Instagram es un negocio, todas las redes sociales son un negocio. Lo óptimo para que haya un mayor alcance es pautar. Lo óptimo para que nuestras fotos se vean súper profesionales y nuestra presentación sea impecable es contratar a un profesional de comunicación. Sin embargo, se puede hacer sin que nos cueste un ojo de la cara, se puede hacer sin pagar a un profesional y tomando en cuenta que hay las dos opciones. Se puede pagar y hacer una campaña, como les decía, en Facebook segmentado, y una vez que lleguen a ser concejalas en Ambato, por ejemplo, segmentar y hablar de un tema en tal barrio a tal hora para que ellos sepan exactamente en qué está trabajando tal concejala y que sepan que pronto van a abrir una nueva línea de buses y se enteren de eso. Podemos llegar a ese nivel de especificidad. O podemos hacer esta campaña, como les digo, con creatividad y con muchísimo esmero, que también puede funcionar y también se puede viralizar. Y esto de viralizar depende muchísimo de la creatividad con la que ustedes lo comuniquen. Que cómo se pongan ustedes de creativas. Eso puede funcionar. Entonces, no se desanimen y no se pongan tan estrictas en esto del ilustrador, ni del Photoshop, ni de las cámaras, porque ya les digo, no es que tienen que saber hacerlo, ni tienen obligatoriamente que contratar a una persona para eso. ¿Cómo vamos a posicionarnos dentro de la agenda política? Es saber que todo lo que hacemos y dejamos de hacer comunica. No es solamente lo que posteamos en redes, no es solamente lo que queremos que se vea, sino que todo lo que hacemos y dejamos de hacer comunica. Cuando salimos a hacer las compras, comunicamos. Cuando vamos a recoger a los guaguas de la escuela, comunicamos. Siempre estamos comunicando. Entonces, no se olviden de eso. Los temas que tratamos en forma y en fondo. Estamos hablando, vamos a decir que nos invitan a un conversatorio de transporte. Si hablamos del tema de transporte, nunca nos olvidemos que también hay un tema de forma y que somos mujeres. Que si hemos llegado a donde hemos llegado también es por el voto de confianza de las mujeres. Y que también tenemos que, una vez que llegamos ahí, no tenemos que olvidarnos de esas mujeres. Entonces, si vamos a hablar de transporte, acordémonos de esas mujeres que también tienen que tener un transporte seguro. A eso me refiero con de forma y fondo. Reconocer la violencia política es importantísimo. ¿Qué es la violencia política? Perdón. ¿Qué es la violencia política? Es todos estos insultos que nos dicen a las mujeres que no les dicen a los hombres. ¿Cómo reconocer la violencia política? Exactamente así. Cuando vamos a un evento, vamos a decir que vamos a la oposición del presidente Lasso, y entonces llega el ministro, me voy a inventar, llega el ministro de Transporte y llego yo. Y
y dicen, es que este ministro es un sinvergüenza y esta otra es una zorra. Perdónenme la palabra, pero eso así es como nos dicen a nosotras. A nosotros no nos están diciendo delincuentes, a nosotros no nos están acusando de algo que hayamos hecho mal, están refiriéndose a nuestra vida personal. Pero a los hombres no les hablan de eso. O es que claro, ella ha ido con un vestido horrible. A los hombres no se fijan en cómo van vestidos, ¿no es cierto? Nunca. Eso es violencia política, que se fijen en cosas de las que ellos no se fijan. Es que claro, porque a ella le votó el marido. ¿Qué tiene que ver eso en el debate público? ¿Tiene algo que ver que yo esté divorciada? ¿En cómo cumplo mis funciones? No tiene absolutamente nada que ver. Eso es violencia política, traer al debate público algo que no tiene nada que ver con mis competencias. Y yo no tengo por qué permitir nada de esta violencia política. Nunca. Y nunca tampoco voy a dejarme caer en la victimización. Estos ataques políticos, les digo, esta violencia política son muy comunes en las redes sociales. Entonces yo voy a subir una foto, digamos, en mi proyecto que estoy presentando y me van a decir de todo lo que se les pueda ocurrir. Y entonces fea, gorda, por eso te dejó tu marido y todas estas cosas que son personales, que no tienen nada que ver con el debate público, nada que ver con mis funciones. Si yo respondo cualquiera de estos ataques, voy a caer en la victimización. No tengo por qué darle espacio ni poder a este tipo de mensajes. Entonces, quiero ver si es que si no es mucha molestia. ¿puedo seguir? Entonces, en la gestión de las redes sociales no está incluido el responder a esos ataques. ¿Puedo yo como persona política responder a ataques como esos? No vale la pena. Yo creo que hay alguien que tiene ahí no sé si Elizabeth tal vez quiere participar o por favor que tengamos cuidado con abrir los micrófonos para no interrumpir, por favor, la participación de Gabriela. Ok. Entonces, lo que les decía es, no respondamos a ese tipo de ataques. Yo como persona pública estoy en todo mi derecho de bloquear a estas personas que se dedican a atacarme sin ningún tipo de reparo. Puedo bloquearles. Lo que no se debe hacer es bloquear desde las cuentas institucionales. Las instituciones no pueden bloquear a los usuarios, pero las personas públicas sí pueden bloquear, porque nadie tiene por qué faltarle el respeto a otra persona. Entonces están en todo su derecho de bloquear a estos usuarios que les faltan al respeto. Y no hace falta responder. Ese es mi consejo, de verdad, les contaba desde mi experiencia en el cargo que ocupo actualmente, no vale la pena, no tiene ningún sentido. Porque además todo este tipo de ataques que se hacen desde troll centers, desde gente que en realidad está malintencionada, lo que buscan es que desviemos nuestra atención. Vamos a decir, mi proyecto sigue siendo el de las mujeres emprendedoras. Y de repente hay alguien que está en redes insultándome todos los días. ¿Qué es lo que busca esa persona? Que yo me siente a responderle y a darle atención. Y mientras yo me siento a responderle y a darle atención, lo que hago es descuidar a mi proyecto.
Entonces está desviando nuestro interés de lo realmente importante. No vale la pena. No, no vale la pena, por favor, no caigan en ese juego. Elijamos los diálogos. Si hay algo productivo, respondamos y gestionemos y ayudemos. Pero lo que no es productivo y toda esta violencia política, dejémosla de lado, no hay. ¿Se puede responder de otras maneras? Claro que se puede responder. Con una postura firme, sí, con un post que no responda directamente al ataque, se puede responder en un grupo, sí, como rechazamos cualquier tipo de violencia política. Este tipo de expresiones no están bien y contra nuestra compañera o contra este grupo de mujeres. No está bien y no estamos de acuerdo y no vamos a tolerarlo. Pero decir, es que fulanito me dijo ni sé qué y yo le voy a responder, no tiene ningún sentido. Nada que nos quite el tiempo de lo realmente importante. Ese sería mi aporte la tarde de hoy. Espero que haya sido de utilidad y si tienen alguna otra pregunta más, estoy atenta a recibirla. Muchas gracias, Gabriela. Me parece que en este momento, perdón, creo que le interrumpí a Nancy. Entonces, vamos a ir de una en una, por favor, si tienen dudas o algún comentario acerca de la ponencia del día de hoy, que vayamos participando. Tienen el micrófono abierto, así que empezamos esta vez con Nancy. Buenas noches, Gabriela. Ponencia y buenas noches con todos. Acerca de redes sociales, nosotros obviamente debemos poner todas las actividades y que se está haciendo en historia. Pero obviamente circunstancias como se acaba de manifestar, hay personas, en este caso los dirigentes o presidentes barriales de los diferentes sectores, que la utilizan las redes sociales con la finalidad, creo, de causarle daño a las personas que trabajamos en esta institución, no con la finalidad de ayudar o dar sugerencias por el trabajo que se viene dando. Entonces, en ese sentido también, ¿por qué no contestarle? O sea, también sería falla nuestra, ¿por qué no contestarle acerca de lo que ellos dicen en las redes? Yo creo que se debe, por respeto mismo, se debe dar una contestación, es con educación y todo, para que no siga divulgando o llevando a las redes sociales cosas que verdaderamente en este caso denigran a la institución o a las personas. Eso es mi Gaby, ¿qué le puedo decir? Discúlpeme, ¿me repite su nombre, por favor? Nancy, tengo una pésima señal desde aquí, pero bueno, a ver, yo entiendo que haya un montón de gente y en política es en realidad lo que pasa todo el tiempo. Sí, que haya todo el tiempo gente tratando de destruir al otro. Para mí no tiene ningún sentido responder. Es la verdad y es lo que les digo. Si ustedes ven, le ven a la fiscal general, todo el mundo le ataca todo el tiempo. Y no nos ven respondiéndole a nadie. Porque no tiene sentido. Porque nuestra respuesta está en el trabajo y en cómo hacemos las cosas. Esas son las respuestas que valen la pena y así es como se le cierra la boca a los demás. Sin embargo, la confrontación así de ustedes dicen una cosa y yo abajo de lo que ustedes dicen les respondo no tiene ningún sentido tampoco en esta confrontación. Lo que pueden hacer es hacer un comunicado y ponerlo en sus redes sin mencionarle a la otra persona para que no sea una confrontación directa. Esa es la forma más elegante de responder a una confrontación como para desprestigiar la respuesta del otro, sin atacar directamente, porque en realidad es de muy mal gusto este ataque político uno a uno.
sería como estarse lanzando ceniceros en la asamblea. Más o menos eso es lo que podría yo explicarles. Gracias por su pregunta, Nancy. Gracias, amiga, igualmente por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Doris ha levantado la mano, así que le damos paso a ella. Muchas gracias, buenas noches. Estimada Gabriela, gracias por compartirnos sus conocimientos. Quisiera yo preguntar, y a lo mejor, yo vengo desde una representación de una cámara de barrios acá en la ciudad de Ambato. ¿Qué opinión le merece el hecho de que nosotros no tenemos una red social ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna otra red social? Únicamente la institución se maneja en forma un poco cerrada desde WhatsApp. Desde nuestra perspectiva ha sido un poco complicado generar este tipo de red, no por desconocimiento, sino más bien desde el punto de vista de no generar ese tipo de pensamientos de la ciudadanía, porque desde nuestra perspectiva, pues, nuestro trabajo más bien es de tipo social, encaminado a poder vincular actividades con instituciones públicas o privadas y beneficiar a cada uno de los líderes barriales para que ellos puedan ser líderes que ayuden a la gente que representan. Entonces, a lo mejor algún tip, alguna cosita que pueda usted opinar en referencia de cómo iniciar en alguna de las redes sociales sin que ello pues aporte más bien a desintegrar al grupo, o también recibir muchas opiniones, porque usted entenderá que el hecho de que una cámara que integra a líderes barriales combina a tratar múltiples temas, sobre todo estos en la parte de que no son atendidos en las infraestructuras, en atención social. Entonces ha sido un poquito complicado, no por, como le explico, no por desconocimiento, sino más bien por no generar mayor discrepancia entre la opinión ciudadana. Gracias, Gabriela. Gracias por su pregunta. A ver, el rato que uno abre una red social, está abriendo, como les decía, está abriéndole la puerta de la casa de uno a la gente para que entre. Y entonces el rato que entra va a empezar a opinar sobre las cortinas, sobre los muebles, sobre la comida y sobre todo. Entonces vamos a tener ruido. Pero ese ruido puede ser positivo o puede ser negativo. Y van a empezar además a salir las individualidades. Y vamos a tener una cosa de un conflicto de egos. Y van a haber un montón de cosas, pero también hay el lado positivo, porque cuando uno empieza con una red social también se suma la gente y se suman a las causas. Y vamos a tener más interesados y más involucrados y más gente hablando de cierto tema que va a apoyarlo y vamos a tener más resultados. Entonces, me parece que es una puerta que se debe abrir, que se puede tocar y que vale la pena iniciar con las redes sociales en este momento, que no deberíamos tenerle miedo, que abrirnos del WhatsApp al Facebook, al Twitter, porque tiene grandes ventajas. No es, o sea, da miedo siempre y va a hacer ruido y vamos a tener algunos inconvenientes, pero va a permitirle a la gente que se sume también. Entonces, con algunos detalles, yo creo que les va a ir muy bien, porque en esto de los barrios van a tener un mayor alcance. Eso sería. ¿Otra pregunta?
recuerden que también tenemos habilitado el chat por si quieren poner sus preguntas, sus consultas ahí. Dice, compañeras, les comparto el link de registro. Ya. Buenas tardes con todas. Gracias por la ponencia, muy interesante. Por favor, no se abre el link. Por favor, pueden reenviar el link de la asistencia. Mientras se animan las compañeras a comentar o a hacer alguna pregunta, les recuerdo que por favor hay que llenar el link. Ya saben que esto sirve para que luego podamos evaluar su asistencia junto con las evaluaciones en la plataforma y poder acceder a que ustedes accedan, mejor dicho, a la entrega de certificados. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta. Gaby, yo quiero preguntar. Perdón. Adelante. Mi Gaby, una pregunta ahí. Por ejemplo, nosotros como servidores públicos, ¿cuál es la sugerencia desde su perspectiva? ¿Qué red utilizar más con la finalidad de dar a conocer las actividades o trabajos institucionales que se realizan? Esa, amiga. ¿En qué institución trabaja usted? ¿Perdón? En el GAP parroquial de Pancho. Ah, en el GAP parroquial. Eso les comentaba, para los gobiernos autónomos y todas las entidades así que tienen que llegar a los medios, funciona muy bien Facebook, porque los medios están ahí, pero en las ciudades un poco más grandes, Twitter funciona también para que los medios de comunicación más grandes, los tradicionales, los tomen en cuenta para los noticieros y los titulares. Pero en Facebook y en Instagram yo creo que estarían bien. Ya, listo, amiga. Posteando al menos un par de veces al día estaría muy bien. Creo que no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que vamos finalizando la capacitación del día de hoy. Gabriela, le invito a dar una última reflexión respecto a al tema de hoy para ya ir concluyendo esta jornada. Mi invitación es a hacer de la comunicación un ejercicio responsable. Hagámoslo primero diciendo la verdad. Esa es la estrategia que a mí me ha funcionado, porque cuando uno está diciendo la verdad no tiene que cuidarse de nada más. No hay que tener buena memoria, ni siquiera para acordarse de lo que dijo y que no le descubran uno. Dos, las redes sociales son un canal que bien gestionado nos puede llevar a alcanzar a muchísima gente. Y cuando llegamos a muchísima gente, la responsabilidad crece porque la gente nos está escuchando y qué le estamos diciendo a la gente es muy, muy, muy importante tener conciencia de eso. ¿Qué le decimos? ¿Qué queremos que entienda? ¿Y con qué mensaje estamos llegando? Y una vez que ya tengamos esa audiencia y que hayamos compartido estos mensajes, yo creo que hay que medir los resultados. ¿Y cómo se miden los resultados? No se miden con likes ni con compartir, sino en cómo la comunidad y cómo nuestra sociedad está cambiando. El mensaje que yo di llegó. Si yo hoy les digo a ustedes, hay que compartir en redes los mensajes con responsabilidad, yo sabré que el mensaje llegó, no por cuántos compartir o likes tenga mi mensaje, sino por cómo la sociedad empiece a compartir con responsabilidad los mensajes en redes sociales. Así es como se mide la comunicación.
Eso les deseo muchísima suerte. Son mujeres que están tomando decisiones y decisiones importantes. Por favor, háganlo con responsabilidad. Cuenten conmigo si necesitan algo. Tienen mis redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien. Éxitos, muchos éxitos.